Saludo muy afectuosamente al excelentísimo señor arzobispo de Madrid, Juan Carlos Osoro, también al excelentísimo Padre Jesús Fernández, presidente de la Fundación Fernando Riero y de la Fundación IDENTE de Estudios e Investigaciones, a todos vosotros como amigos. No quiero dejar pasar esta oportunidad que me brinda esta institución sin agradecer a la gran comunidad IDENTE la confianza que están demostrando hacia nuestra Universidad Pontificia, y expreso mi voto confiado para que la relación entre ambas instituciones siga manteniéndose en adelante en un cauce adecuado. Quisiera comenzar esta intervención con una dedicatoria que Manuel Levinas hace en su libro, en 1974, Autrement que, de otro modo que ser o más allá de la esencia. Es una dedicatoria que después aparece en caracteres hebreos y dice así: a la memoria de los seres más próximos entre los 6 millones de asesinados por los nacionalsocialistas, al lado de millones y de millones de humanos de todas confesiones y de todas las naciones, víctimas del mismo odio al otro hombre, del mismo antisemitismo. Después, como digo, aparecen en caracteres hebreos esta misma dedicatoria, en la que el autor, francés nacionalizado de origen lituano, expresa su voto también para que este odio cruel, que él identifica seguramente de forma problemática bajo la categoría del mismo antisemitismo, ha causado millones de víctimas humanas, como ayer mismo tuvimos ya ocasión, desgraciadamente, de experimentar. Mi intervención tiene 4 partes. La primera hablaré de mística y filosofía y, por tanto, condensando en buena parte lo que ha sido este congreso. Después una segunda, la mística judía, que es la propia en la que nosotros vamos a establecer, en tercer lugar, la relación entre mística y filosofía en este autor, que quisiera presentarle a ustedes, aunque alguno de ellos, está Graciano aquí presente, conoce mucho más que yo mismo. Y por último, un simple esbozo sobre la recuperación del judaísmo que ha significado este autor. Comienzo sin más y espero que no sea una conferencia especialmente densa. La relación entre mística y filosofía está determinada básicamente por la confusión que rodea la definición del fenómeno místico. El gran historiador de la mística judía, Gershon Schoen, lamentaba siempre la oscuridad con la que históricamente se ha visto envuelta la idea de mística, y aportaba como prueba de esa situación el amplio catálogo de definiciones sobre misticismo elaborado ya en 1899 por el profesor William Ralph Inge. El dato es que casi todas las definiciones ofrecidas por aquel sacerdote anglicano coinciden en caracterizar la mística como una experiencia inmediata de la divinidad presentida como realidad última y fundante. Tomás de Aquino, por ejemplo, distingue en la Suma 2 maneras diferentes de conocer la voluntad y la bondad de Dios: la vía especulativa y la afectiva o experimental. Esta última es la que se da, dice él, cito, cuando alguien experimenta en sí mismo el gusto de la divina dulzura y complacencia en la voluntad divina. Fin de la cita. La mística sería, por tanto, la cognitio dei experimentalis. Y así lo han repetido Johannes Tauler, el Meister Eckhart o el cardenal Nicolás de Cusa. Lo que sucede es que el recurso al término experiencia, uno de los conceptos seguramente menos aclarado en la historia de las ideas filosóficas, no hace sino enturbiar aún más, si cabe, la definición de la mística. No es nada extraño, por tanto, que la actitud que ha presidido la relación entre mística y filosofía, al menos en esta etapa final de la historia que conocemos con el nombre de modernidad, haya sido la de la desconfianza, cuando no la de la abierta sospecha acerca de la más que discutida racionalidad. El recelo con el que la filosofía moderna se manifiesta contra la mística alcanza, como saben, en Kant
una de sus más conocidas expresiones. Es clásica su definición del misticismo, de esa especie, dice él, de secreta doctrina, que se presenta precisamente como el contrario exacto a la filosofía y que supone dar un salto mortal de los conceptos a lo no pensable, yendo más allá de los límites de la razón humana. Tal proceder aparece ante sus ojos como un auténtico despropósito, pues significa tanto como admitir la posibilidad de una experiencia de lo suprasensible, es decir, la contradicción de pretender representar lo trascendente como inmanente. Kant se despacha a gusto con este tipo de saber que, sin provenir de la experiencia, no duda a la hora de postularse como experiencia de lo suprasensible. En todas las posibles incursiones del pensamiento más allá de los límites del conocimiento, lo mejor, indica este autor, es seguir orientándose por la razón, de no abandonarnos ilusoriamente al fanatismo o a la superstición. Esta concepción ciertamente peyorativa, como están viendo, de la mística, del misticismo, recorre el nervio central de la crítica filosófica moderna, haciéndose especialmente virulenta en Feuerbach o en Marx. Muchos intentos hubo, no obstante, de rehabilitar el concepto de mística, o al menos de diferenciar entre un verdadero y un falso misticismo, por ejemplo, por parte de autores en la órbita sobre todo del romanticismo, Novalis, Schlegel o el mismo Schelling. Pero es que en el pasado siglo empieza a introducirse una variante notable en el tratamiento filosófico de la mística. El sentimiento religioso místico pasa a ser considerado entonces como el último y más profundo fundamento de toda religiosidad. Ahora bien, aunque la mística pueda ser tenida como resonancia de la más alta verdad religiosa, su inefabilidad impide el acceso consciente a dicha verdad en cuanto tal. El encanto, Zauber, de la mística, en expresión de Hermann Cohen, proviene justamente de esa actitud suya de apoyarse exclusivamente en la intuición y rechazar, por el contrario, cualquier tipo de conocimiento racional. En este sentido, no es casual que Max Scheler termine considerando a la mística como un estático, inmediato e individual conocimiento identificativo por intuición y sentimiento, donde el silencio constituye el método más adecuado para el propio descubrimiento cognoscitivo. Considero estos simples ejemplos prueba suficiente de la ambivalencia con la que la filosofía viene determinando su relación con el fenómeno místico. Me permito, sin embargo, aportar una última muestra significativa de pronunciamientos filosóficos sobre la mística simultáneamente contrarios entre sí. Para Jasper, la mística es esencialmente la forma de vivencia de la superación de la oposición entre sujeto y objeto, alma y mundo. Esta vivencia de la unidad y la totalidad sitúa a la mística, por tanto, como reacción frente a la dispersión objetiva del enfoque racional. Esta comprensión, como ven, integradora, es vista en cambio como una amenaza real desde la cosmovisión estrictamente cientificista de la que ayer el profesor Ildefonso Murillo nos hablaba. Solo así se entiende que otro representante de esta corriente cientificista, Karl Popper, acabe juzgando negativamente a la mística, defendiéndola como expresión, cito, del anhelo en la sociedad cerrada por la unidad perdida. Esto es una reacción, dice él, frente al racionalismo de la sociedad abierta. Fin de la cita. Puede, adelanto mi tesis, que la ambivalencia filosófica ante la mística no sea tal vez sino el resultado de las, vamos a llamarlas así, paradojas inherentes a la propia mística.
Una de las más frecuentes es sin duda la paradoja de describir a Dios como la nada mística, poniendo de relieve la presencia siempre elusiva, me permito utilizar la expresión de un compañero sacerdote de Palma de Mallorca, Gabriel Amengual, la presencia siempre elusiva de esa divinidad Semper Mayor, imposible de asir adecuadamente y de manera plena para el ser humano. Pero a poco que nos detengamos en estas paradojas, caeremos rápidamente en la cuenta de que, salvadas las distancias, son exactamente las mismas que acucian a la propia filosofía. El quehacer filosófico en su búsqueda de la veritas rerum, el ejercicio de dedicarse a la filosofía, implica en efecto situarse cada día ante la inmensa y conmovedora tarea de buscar esa verdad, a sabiendas de no poder alcanzarla nunca en plenitud, porque, nos dijo el Papa Benedicto XVI, la verdad significa algo más que el saber. Más allá de la ambivalente relación entre filosofía y mística, de sus inherentes paradojas y balbuceos, creo posible constatar la presencia de evidentes afinidades entre ambos tipos de conocimientos. Ponerlas en valor es, en buena medida, la pretensión que anima en este momento. Parte segunda, la mística judía. El tema que me propongo desarrollar consiste básicamente en exponer la relación entre mística y filosofía en Emmanuel Levinas. Comienzo planteando previamente la cuestión de ¿tiene sentido hablar de dicha relación en este filósofo? Incluso si nos está permitido hacerlo generalmente en cualquier otro autor. El problema es que mística como tal, en abstracto, no hay. No existe una mística al margen de una determinada tradición religiosa particular. Y por este motivo solo cabe hablar de mística como mística mística del cristianismo, del islam, mística judía, etc. No tenemos acceso, en consecuencia, a ninguna fisionomía común del fenómeno místico, y la pretensión de construir una mística químicamente pura, basada en una religión natural de carácter universal, hay que entenderla como un producto típicamente moderno, que tiene además su propia y singular comprensión histórico-filosófica. En este sentido, es evidente entonces que la relación entre filosofía y la mística en Levinas tiene que ser abordada a partir de la experiencia mística del judaísmo. ¿Existe tal mística? ¿Podemos describirla? La mística judía, en la variedad de sus corrientes y formas, está presidida por una idea fundamental, a saber, la existencia de un Dios viviente que se manifiesta en los actos de creación, de la revelación y de la redención. Para referirse a este Dios escondido, a pesar de sus manifestaciones, los primeros cabalistas españoles del siglo XIII, influidos notablemente por el neoplatonismo, emplearon fórmulas abstractas como las siguientes: la raíz de todas las raíces, la gran realidad, la unidad indiferenciada y sobre todo un término en hebreo, En Sof. Esta última designación significa lo infinito como tal, es decir, aquello que no es concebible por el pensamiento. La mística judía jamás ha renunciado a la idea de un Dios impersonal que permanece escondido e incognoscible eternamente para nosotros, fíjense en la expresión, en las profundidades de su nada, según esta audaz expresión de aquellos mismos cabalistas españoles. La tesis de fondo es que un Dios definido no sería más que un Dios finito. Pero nada hay que repugne más a la conciencia judía de la absoluta distancia entre Dios y la criatura que la idea de un Dios identificado como ente, incluso como ser supremo,
o un mero objeto dado a nuestro pensamiento. Esto no obsta para decir que la mística judía tampoco puede entenderse como un puro gnosticismo. Ella nunca ha establecido una dualidad insalvable entre ese Deus absconditus y el Dios de la Biblia, es decir, el Dios de los atributos, el Dios bueno, sabio, casos del mismo y único Dios que paradójicamente se revela en su ausencia. Y por eso su gran problema, el problema de la mística judía, fue siempre poder conjugar la unidad del Dios escondido con las múltiples manifestaciones de esos atributos revelados, como atestigua esa gran doctrina de los Sefirot. Toda la mística judía, desde los primeros tiempos, en los tiempos talmúdicos y postalmúdicos, pasando por los escritos de los antiguos cabalistas españoles y la escuela mística del Safed en el siglo XVI, hasta llegar a la literatura jasídica moderna, se ha ocupado principalmente de ofrecer una interpretación mística de la Torá, una interpretación que fuera más allá de los capítulos, de las frases, de las palabras y las letras que la componen. Y para el logro de este propósito esencial, los místicos judíos comenzaron apreciando una vida misteriosa, mucho más profunda, que subyace bajo el sentido literal de la ley, la que se le dio al pueblo elegido. La escritura de la Torá, de la ley, representa o simboliza, si se prefiere, las múltiples facetas de la sabiduría del Dios eternamente escondido en su creación. Y esta interpretación implica considerar en la Torá la presencia también de la ley cósmica universal, tal como Dios sabiamente la concibió y pudo tal vez revelar desde un inicio al mismo Adán. En este sentido, la mística judía se entiende en perspectiva escatológica, es decir, como camino de regreso a la raíz de donde procede nuestra existencia. El conocimiento esotérico, ciertamente, de las etapas de la creación conlleva precisamente la posibilidad de recorrer inversamente este proceso de la génesis inicial, como si toda la vida del universo estuviera animada por un movimiento simple de diástole y sístole, o, salvadas las diferencias, por el proceso de emanación y retorno del que hablaban los neoplatónicos. Una cosa es clara: el judaísmo no se entendería en su integridad sin esta experiencia mística. Pero una lectura fiel a los hechos implica introducir necesariamente la otra gran tradición, la del judaísmo rabínico, sin la cual el judaísmo dejaría también de tener sentido y consistencia plena. Si el judaísmo ha sobrevivido después de siglos de persecuciones, se debe fundamentalmente al hecho de haber recopilado la enseñanza oral de la Torá, realizada por esos que llamamos con el nombre de Tanaim, en un escrito que se denomina la Misná. La Misná fue durante mucho tiempo el núcleo central de la educación judía y dio lugar a un vastísimo comentario suyo, la Gemara. Se recogen en este comentario las grandes controversias y discusiones de los rabinos judíos, los Amoraim, en forma de disputas donde lo importante no son tanto las posibles soluciones encontradas, cuanto los pasos, el proceso mismo de la argumentación. Pues bien, el fruto literario de esta actividad especulativa compone, junto a la ya mencionada Misná, lo que conocemos actualmente como el Talmud. Dos versiones, la jerosolimitana y la babilónica. Temáticamente, en cuanto a los temas se refiere, está constituido el Talmud por el bloque de la Halajá, en torno a la práctica de la ley judía, y el bloque narrativo de la Agadá, de carácter exegético, homilético, ético, histórico y proverbial.
La importancia de esta lectura talmúdica de la Sagrada Escritura radica, insisto, en su esfuerzo intelectual de comprensión, de adaptación histórica de la religión judía. Lo decisivo para nuestro tema consiste en ver que, a pesar de las evidentes diferencias entre mística y judaísmo rabínico, esta interpretación intelectual del judaísmo no está reñida en absoluto con la que ha realizado la gran mística judía. Al fin y al cabo, ambos tipos de comprensiones son el reflejo histórico de un judaísmo que no es ya el de los tiempos clásicos, sino aquel que se vivencia a sí mismo desde su propio e interno problematismo, si se me permite la expresión de Javier Zubiri. Las dos posiciones son interdependientes y deben ser entendidas desde esa necesidad de reflexión que se experimentó en el seno de la misma tradición judía. Hay que impugnar, por tanto, el modelo tan tajante de división introducido por la primera escuela de la fenomenología de la religión, representada por Schepper-Blom y Heiller. Esa distinción establecía una tajante separación entre los movimientos proféticos y los místicos, también en lo que al judaísmo se refiere. Es evidente, por tanto, que el pensamiento judío alberga en su seno una clara tendencia mística y que ésta, propiamente hablando, se asienta del mismo modo, al menos en un primer momento, en el vocabulario filosófico, aunque seguramente sin comprenderlo del todo. Y precisamente fueron estas incomprensiones, desde el punto de vista filosófico, las que fecundaron la mística judía. Más aún, se podría decir que el quehacer de la mística judía comienza verdaderamente justo donde la filosofía termina. Un par de ejemplos pueden ilustrar esta ampliación de sentido que la mística judía supone respecto a la filosofía. La primera, la idea de creación ex nihilo, ajena en un principio a la filosofía. Esta idea de creación desde la nada afirma la creación por Dios a partir de la no existencia. En su sentido original, la nada es vista como lo no existente, aquello que no presenta ningún contenido comprensible intelectualmente. Pero la mística, que también habla y mucho de una nada con mayúsculas, comienza viendo en esta primera idea algo más que escapa a la consideración filosófica. La nada mística es infinitamente mucho más real que cualquier otra realidad, porque es en las profundidades de esa nada donde se encuentra la riqueza insondable e incognoscible de lo divino. La creación ex nihilo no significaría entonces únicamente el acto de creación por Dios desde fuera de lo no existente, sino la creación desde fuera de Dios mismo. Es decir, Dios que se retira, se autolimita, se contrae, renunciando a su ser hasta la ausencia. Si Dios hubiera creado en su seno y todo se confundiera con él, estaríamos hablando sin más de panteísmo. A la contracción o retracción de Dios es lo que el cabalista sefardita Isaac Luria denominó con ese término que han oído muchas veces hablar, Tzimtzum, o sea, la traducción mística de la idea tan incomprensible de la trascendencia en la inmanencia, intentando representar lo nouménico en lo fenoménico. La mística se ha entendido a sí misma justamente como el intento de reparar la separación de Dios a través del regreso, del retorno a la fuente y de la unión con Él. Y lo mismo podría decirse del problema del mal, segunda idea, donde todos los esfuerzos de los filósofos se encaminan a contrarrestar su fuerza, tratándolo como si fuera algo sin significación en sí mismo. Privatio boni. El mal es lo no existente, una nada ajena a la racionalidad
y solo traducible en el mito. En cambio, para la mística judía, la presencia del mal plantea los más serios interrogantes a la existencia humana y, lejos de esquivar el problema, procurará de mil modos intentar penetrar en sus más hondas y abismales profundidades. Lo cierto es que todas estas diferencias entre mística y filosofía judías no pueden ocultarnos el hecho de sus evidentes afinidades. Como dije antes, ambos movimientos han contribuido a configurar histórica y espiritualmente el alma del judaísmo. Llegados a este punto, creo que estamos ya en disposición para exponer el propósito inicial que me anima ahora. Preguntarnos cómo ha planteado Levinas la relación entre mística y filosofía. Esta cuestión reclama ser ampliada, permítanmelo, aunque sea mínimamente, con la presentación previa del pensamiento levinasiano sobre la misma religión y sobre aquel ganz anderes que constituye su núcleo más esencial. Tercera parte, mística y filosofía en Levinas. En una entrevista que nuestro autor de origen lituano mantuvo con Philippe Nemo, este judío filósofo rechazaba rotundamente la necesidad de tener, fíjense, que conciliar o de hacer concordar las dos tradiciones que tejen su pensamiento, Biblia y filosofía. La razón que entonces ofrecía para defender esta suerte de convivencia pacífica entre Jerusalén y Atenas era la idea de que todo pensamiento filosófico reposa sobre unas experiencias prefilosóficas. Quien así piensa no es escatimado a la hora de separar escrupulosamente las ediciones de sus escritos filosóficos de los textos que él ha denominado como confesionales. Ahora bien, una cosa es mantener con escrupulosa nitidez, insisto, la diferencia entre las dos tradiciones, y otra muy distinta, negar que ambos tipos de escritura remontan, cito, a una fuente de inspiración común. Creo llegado el momento de comprender la obra de Levinas de una manera unitaria. Más aún, es que la herencia bíblica, al menos en cuanto al sentido mismo de Europa se refiere, implica ya, según él, la necesidad de la herencia griega. Esta última afirmación es extremadamente importante y nos ayuda además a entender mucho mejor la relación de nuestro autor con la filosofía. Lo que Levinas dice al término casi de su producción literaria es que Europa no representa simplemente la confluencia de dos corrientes culturales, sino, cito, la concreción donde las sabidurías teórica y bíblica hacen más que converger. Fin de la cita. La expresión más que converger no puede significar aquí otra cosa que el dato de su posible y fundamental coincidencia. El presupuesto de Levinas es que la filosofía, frente a lo que habitualmente suele afirmarse, no había sido nunca esencialmente atea, y en consecuencia no existiría tampoco necesidad alguna de emprender la citada conciliación, porque sencillamente no existiría ninguna rivalidad insalvable entre ellas. Este presupuesto pueda tal vez resultar ingenuo, pero es algo que Levinas ha repetido una y otra vez. Consiste en afirmar que la filosofía reposa sobre una experiencia, repito, prefilosófica, una especie de segunda escritura que subyace oculta en su interior. Filosofar no sería en realidad sino descifrar esa escritura escondida como si de un palimpsesto se tratara. Digámoslo sin ambajes. Esa experiencia previa no es otra que la experiencia de la tradición bíblica, que abarca el conocimiento de la ley, de la Torá, y la enseñanza oral del Talmud. ¿Acaso no tienen los versículos bíblicos el mismo derecho a ser citados que Hölderlin o Shakespeare? Claro que sí, responden, pero con la condición de que ellos no se tomen los versículos bíblicos como prueba, sino solo como testimonio de esa tradición o de esa experiencia más antigua que la misma filosofía.
Los términos en los que Levinas ha planteado la vieja antítesis, como la denominó Hegel, han sido claros y siempre los mismos. A la tradición filosófica occidental le asiste el derecho a la última palabra, ya que todo deba ser expresado en su lengua, el griego, pero quizá no sea ella el lugar donde comience la carga de sentido. Aceptadas estas condiciones, urge que la filosofía vuelva al lenguaje, logos, para poder traducir lo puro, lo indecible. Son las expresiones que él ha empleado para describir ese elemento primero, primordial, que entra en el discurso y que más tarde denominará como el decir anárquico, sin principio, sin origen. ¿Cómo hacerse entonces la pregunta de si esta traducción de lo puro, de lo indecible al lenguaje, no terminará en traición de uno u otro extremo? Se trata ciertamente de un riesgo que Levinas no ha dudado en asumir con plena lucidez. Tentemos, pues, entender qué se está queriendo mostrar con ese elemento primero, primordial, para pasar ya a terminar inmediatamente con la propuesta levinasiana a favor de la mística. La santidad de lo santo. Como dije antes, la fuente principal, el único acceso posible a la divinidad para el judaísmo pasa por el reconocimiento de la Torá y del Talmud. Y esto es así tanto en la mística como en la filosofía judía. Esta fuente nos permite ver a un Dios tomando la iniciativa y viniendo al hombre. No es el hombre, por tanto, el que va a Dios, como sucede en la consideración religiosa habitual, sino el Dios revelado que viene, o sea, llega a la idea hasta el punto de fracturar el pensamiento. Este inicio paradójicamente anárquico, sin principio, sin origen, tiene un nombre, es el decir de Dios que se revela. La filosofía, el discurso o lo dicho ha de entenderse como la santidad, ha de entender que la santidad es algo previo, incontestable. Y aquí radica además lo verdaderamente racional, lo inteligible. La decisión de Levinas consiste en colocar lo absoluto del valor como el inicio de la filosofía. Este único valor absoluto no es otro que la posibilidad humana de tener al otro como prioridad. Su consideración de un humanismo del otro hombre debe ser leída en el curso del diálogo que el judaísmo ha mantenido con la modernidad. La cuestión primera consiste en introducir, repito, lo absoluto del valor, después de esa proclamación de la muerte de Dios y del consiguiente nihilismo. Hay que averiguar, dice él, si la moral es o no una farsa. Y el camino para averiguarlo no es otro que el de proponer la ética como filosofía primera. El auténtico interés de Levinas, el lugar donde él ha dirigido sus esfuerzos, no es la ética, sino a lo santo, a la santidad de lo santo, para ser más precisos, fuente del valor. Y con el término santidad se niega aquí la infinitud de la separación que hace posible el mismo discurso ético. Cito: lo que el judaísmo aporta al mundo no es la simple generosidad del corazón, ni visiones metafísicas inéditas, sino un modo de existencia la guiada por la práctica de los mitzvot, de los mandamientos. Ser destinatario de la ley tiene el significado concreto de haber sido elegido y conlleva a la vez la asignación de una responsabilidad para con el otro. La santidad es siempre lo primero, porque es aquello que no soporta condiciones, que es lo incondicional. Me permiten que salte para ir terminando y concluyendo y dejando ya tiempo para la clausura, dado que hemos iniciado este encuentro ya un poco más tarde. Como van a tener ustedes acceso a las actas, me permito ahora y ahorro ya así el tiempo. Termino simplemente con una simple esbozo de lo que es el último punto: retornar al judaísmo. Seguramente salto lo más sabroso, pero me doy por conforme para no incomodarles ya más tiempo aquí. No cabe duda que Levinas debe mucho al hecho de haber nacido en Lituania, porque fue en ese lugar, precisamente, donde el judaísmo experimentó su desarrollo intelectual más notable. Hablamos de la auténtica ilustración judía del siglo XVIII. Esta ilustración debe entenderse en realidad como fruto de una lucha interna,
Entre esas dos corrientes judías, la mística, representada en el nuevo hasidismo, y sus oponentes, los llamados mitnagdim, opositores, que veían en la Torá y el estudio del Talmud el camino más auténtico para la contemplación. En este sentido, el rabí Caí de Bolontzin será una figura clave para comprender el itinerario intelectual y religioso de Levinas. En continuidad con la enseñanza del famoso Gaón de Vilna, este maestro, pero procurando atraer a los hasidís. Lo cierto es que el distanciamiento entre las dos corrientes no dejó de producirse incluso llegado el siglo XX. Y tienen ahí a Martin Buber y a Emmanuel Levinas seguramente como los dos exponentes máximos de uno y otro bando. Como hemos dicho, el judaísmo de Levinas consiste sobre todo en la relación a la ley, que para él no es sino la relación a otro hombre. En esto estriba todo el pensamiento talmúdico. Pero el camino no es la vía estática. Levinas ha manifestado siempre una gran reserva frente a la cábala y en general ante toda la mística como vía para el encuentro del hombre con Dios. Su propuesta pasa por otorgar máximo valor a la relación ética y es en el seno de esta relación con el otro donde se experimenta a Dios como huella, como testigo de la ética, su primer mártir. En el movimiento de Lam Buglot hallamos la verdad ética contenida en los mandamientos y el lugar más original para la relación con Dios. Pero creo que no se puede comprender del todo a Levinas sin su experiencia del judaísmo como prisionero. Ni su filosofía ni su judaísmo pueden ser desconectados de aquel acontecimiento terrible que vieron sus propios ojos y se clavó en su carne como una astilla. La posibilidad misma de leer un texto arcaico y volver a tomarlo al pie de la letra, sin adaptarlo a una interpretación, es decir, sin buscarle un sentido simbólico o metafórico, esta fue también una posibilidad que se abrió en este periodo de cautividad. En una conmovedora intervención radiofónica, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, Levinas ha relatado lo que supuso para él el reencuentro con la experiencia judía. Su testimonio permite que nos asomemos a la soledad del cautivo israelita que experimenta cómo su propia existencia va cobrando consciente e inconscientemente carácter religioso. Su soledad es en el fondo de su alma una soledad con Dios, incluso si por orgullo o por prejuicio no osa pronunciar su nombre. A diferencia del deportado, para el que el martirio era inmediato, el prisionero tiene el tiempo de prepararse para ello. Entre aquel hombre y su sufrimiento se abre entonces un intervalo, rememora Levinas, y en este intervalo se desliza la meditación, instante mismo en el que comienza la vida espiritual. Es el momento de releer el pasaje bíblico en el que Abraham va a inmolar a Isaac. Tal vez el dato más relevante de este texto sea el silencio de los 3 días en los que padre e hijo van de camino hacia el lugar que el Señor ha indicado para el sacrificio. Porque ese silencio de los 3 días, roto solo en la última etapa por la pregunta del hijo y la respuesta implícita del padre, fue precisamente lo que hizo que aquella prueba resultase fecunda. Y lo que Levinas está contemplando es cómo esa historia se refleja ahora en su propia existencia. Se trata siempre del mismo intervalo de silencio y soledad, temor y temblor, con los que este instante de la historia es vivido también por aquel prisionero israelita con la conciencia ya explícita de su judaísmo como tortura, como muerte y como Kidushe Hashem, santificación del nombre. Y en aquel estalag alemán, la historia judía, el hebreo y la Biblia volvían a suscitar el interés y su estudio. Evitando el recurso a un fácil lirismo, Levinas recupera alguno de aquellos momentos excepcionales. Con emoción contenida, relata la pureza de unos de esos cortos instantes en los que un grupo limitado de prisioneros, con al menos 10 miembros, como prescriben las normas de oración,
se reunían en una habitación rodeados de camas e iluminados con la tenue luz de las lámparas de petróleo o de acetileno para recitar las antiguas plegarias. La celebración de aquel oficio religioso crepuscular finalizaba curiosamente en la oscuridad de la noche y en medio de las sonrisas sarcásticas de los que no iban, obligados tal vez por sus convicciones contrarias o por pertenecer al siglo XX, comenta irónicamente nuestro autor. Pero aquel murmurar corto y fluido, desgranando las oraciones memorizadas desde la infancia, volvía a recuperar en su espíritu el sentido de las antiguas fórmulas. Cuando la fuerza, en su triunfo más brutal, hacía lugar de todo lo que se había enseñado sobre el bien y el mal, sobre un mundo gobernado por la misericordia, las antiguas palabras litúrgicas recordaban las historias increíbles de un pueblo, Israel, amado por Dios con un amor eterno. Un Señor que nos salvaba de la mano de todos los tiranos, el poder del faraón arrollado por las olas entre los cantos de alegría de los israelitas. Repetición infatigable de un credo en el que triunfaba el humilde y el pobre. Aquellos prisioneros habrían estado perfectamente legitimados para cerrar con desdén el libro de oraciones y salir reteniendo una blasfemia que pronunciaba sus labios, o para repetir sencillamente las cosas sin pensarlas, sin creerlas, con la indulgencia que se puede tener con el candor de épocas ya pasadas. Pero también era posible volver a implorar al Señor desde el fondo del abismo, como Jonás, como el mismo Jesús, encontrar una terrible confirmación de este amor de Dios en el dolor y en la duda, y sentirse otra vez como entre sus manos, y volver a experimentar su presencia en la pasividad total del abandono. Descubrir la misteriosa inversión del sufrimiento en felicidad. Y al fin de cuentas, ¿no es el judaísmo todo esto? ¿Qué es el judaísmo? Sino la experiencia después de Isaías y de Job de la posibilidad de esta inversión ante la esperanza en el fondo de la desesperanza, del dolor en dicha. El descubrimiento en el sufrimiento mismo de los signos de la elección. Todo el cristianismo, nos dice Levinas, está ya contenido en este hallazgo muy anterior a él. Estos instantes, termina relatando con admiración, existían para algunos de nosotros y no eran ni mentira ni anacronismo. Los acontecimientos que siguieron a la Shoah no hicieron sino confirmarle en el valor de esta verdad. La verdad enseñada desde la infancia de que el injusto, el fuerte sucumben, mientras el humilde y el pobre son salvados y triunfan. Toda esta verdad elemental pareció revalidarse en su más desnuda simplicidad y literalidad en los acontecimientos mundiales que siguieron a la Gran Guerra. Ayer noches asistíamos, sin duda, a un ataque a esta verdad primera. Y hoy es necesario volver al pensamiento de este judío francés, y es permanente. Volver a la santidad de los santos. Y eso presupone retornar a un Dios con logos, como nos dijo Benedicto XVI, porque un Dios sin logos es contrario a la naturaleza de Dios. Muchas gracias. Agradecemos nuestro conferenciante de clausura por este texto tan elegante y sugestivo sobre que recapitula muchos temas que hemos tocado durante el Congreso y nos da para meditar la relación entre mística y pensamiento y entre las religiones que están presentes también en este Congreso.